Gracias. Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 2885-2025 TCE. Se va a dar lectura del acta correspondiente. A ver, señor especialista, ¿podría hacer lectura del acta, por favor? Audiencia pública de la sexta sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la vocal Mariela Nereida Cifuentes Guamán e integrada por los vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González. Expediente número 2885-2025.tce. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio San Fernando conformado por las empresas Grupo Carmel SAC y Grupo Marrero SAC, en el marco de la adjudicación simplificada número 02-2025 MPJ/CS primera convocatoria, efectuada por la Municipalidad Provincial de Julcán para la contratación de la ejecución de la obra, ejecución de saldo de obra, reparación en el camino vecinal Ruta La Libertad 970, tramo código EMP La Libertad 121, Chinchibara, Ida Bungo, Cuchurpampa, distrito de Huaso, provincia Julcán, departamento La Libertad. En representación del consorcio impugnante se encuentra presente para hacer informe legal el abogado Diego Alexander Mauricio Guipúzcoa, identificado con registro de Colegio de Abogados de La Libertad, número 10.202. En representación de la entidad se encuentra presente para hacer informe legal la abogada Janina Reina Luz, identificada con registro del Colegio de Abogados de La Libertad, número 12.103. Se deja constancia que el tercero administrado no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido notificado el 10 de marzo de 2025, mediante publicación en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Muchas gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra ahora al representante del consorcio impugnante. Para tal efecto, señor Diego Mauricio Guipúzcoa, cuenta usted con 10 minutos para que pueda realizar el informe respectivo. Puede empezar. Muchas gracias, señora presidenta. Déjeme compartir, por favor, mis diapositivas. Buenos días con todos los presentes. Buenos días, señores miembros del Tribunal de Contrataciones del Estado. En representación del impugnante Consorcio San Fernando, interponemos recurso de apelación a la adjudicación simplificada 2-2025, convocada por la Municipalidad Provincial de Julcán, bajo el expediente 02885-2025 TSE. Como pretensiones tenemos la primera, revocar la decisión del comité de selección por la descalificación de mi oferta y por efecto de ello, revocar la buena pro al adjudicatario. Y como segunda pretensión, dejar sin efecto el acto de desempate y por su efecto otorgar la buena pro a mi representada. Muy bien, ¿cuál fue el término o cuál fue el motivo de que el comité descalificó la oferta de mi representada? Como podemos ver en la imagen, que obra del acta de calificación y otorgamiento de la buena pro del comité, se señala que se puede apreciar que el postor ha acreditado como obra similar una experiencia, construcción de la trocha carrozable Huancas, Chaupirca del distrito de Tayabamba, provincia de Patas, departamento de La Libertad, de lo cual se desprende que no cumple con lo requerido como obras similares en las bases integradas, ya que se ha considerado como obra similar lo siguiente: mejoramiento y o ampliación y o rehabilitación, o la combinación de las mismas en caminos vecinales, trochas carrozables y o caminos rurales y o intervenciones de vías a nivel departamental, a nivel de firmado. Es decir, señor del tribunal, en que el comité no ha considerado ni ha valorado nuestro contrato por la simple razón de que mencionamos construcción, la misma actividad que es construcción, porque para ellos obras similares es mejoramiento y o ampliación y o rehabilitación de
las mismas en camino vecinal Trochas Carrozables. Muy bien, si nos basamos entonces al término construcción en esta actividad en la cual nosotros consideramos que sí considera o que sí es una obra similar, tenemos que empezar por lo siguiente. En el anexo 10 de nuestra experiencia, obrante en el folio 24, efectivamente hemos presentado una única experiencia referida a la ejecución de la obra construcción de trocha carrozable Huancas Chaupirca del distrito de Tayabamba, provincia de Patá, departamento de La Libertad. Sin embargo, como ya me he mencionado antes, el comité de selección no valora la experiencia como obra similar porque según ellos, la actividad construcción no es igual a las actividades de mejoramiento, ampliación y rehabilitación. Entonces, nosotros tenemos que entender algo, señores del tribunal. Si bien es cierto, las bases integradas son las reglas finales del procedimiento en las cuales todos los postores deben de guiarse o deben de seguir, también debemos tener en cuenta que las bases integradas deben ser elaboradas de acuerdo y cumpliendo las normativas, la ley y el reglamento de contratación del Estado, las directivas y en este caso las definiciones que señala el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, en donde dice en el anexo número 1 que se define como obra a construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros. Es decir, en el mismo reglamento de la ley de contratación del Estado, en el anexo 1, encontramos la actividad construcción, palabra que hemos nosotros presentado en nuestro contrato para acreditar nuestra experiencia, sin embargo el comité no ha considerado ello. En diversos pronunciamientos, señor del tribunal, como las resoluciones 3224-2019, 2636-2020, 2637-2019 y la 2399-2020, se ha establecido que la experiencia de los postores se analiza de modo integral, teniendo en consideración el fin u objeto de la obra. En ese sentido, como he mencionado antes, el comité debería haber hecho un análisis a nuestra oferta de modo integral que cumplan no solamente las bases integrales, sino también las normativas mínimas que pide el reglamento de contratación del Estado. En este caso, regresamos al tema del concepto, cómo se considera una obra. Porque en un análisis contrario implicaría que se evalúe la experiencia de un postor observando de manera aislada algunas partidas específicas con el único fin de establecer similitudes, como la obra a contratar, lo cual en su propósito para la contratación pública. Es por eso que de esa línea queremos nosotros señalar lo siguiente. En el numeral 1.3, objetivo del proyecto, ¿qué nos dice descrito en el resumen ejecutivo del expediente técnico de la obra del presente procedimiento? Describe que el objetivo principal del proyecto es el eficiente nivel de transitabilidad del camino vecinal. Entonces, si el objetivo principal del proyecto es el eficiente nivel de transitabilidad del camino vecinal, nosotros debemos entender que construcción, en este caso de una trocha carrozable, no implicaría el eficiente nivel de transitabilidad del camino vecinal, solamente tendríamos que considerar mejoramiento o rehabilitación. Es por eso que nos preguntamos si para el comité, ¿por qué ha considerado de que construcción no consideraría como un concepto de obra similar? Porque solamente en su acta solamente menciona, no considera o no es una obra similar, más no ha fundamentado ni ha argumentado el por qué no se consideraría como un concepto de obra similar. Asimismo, de acuerdo ya con los criterios también en N resoluciones del Tribunal de Contrataciones, referente a una obra similar, señala que es aquella que tiene características parecidas, no iguales, por eso es el término similar, a la que desea contratar. De acuerdo con el Tribunal de Contrataciones, una obra similar es aquella que tiene características parecidas a la que se desea contratar. Entonces, en este punto, en ese extremo, es que nosotros consideramos que la actividad construcción sí acredita, sí es una obra similar para poder cumplir con el objetivo principal del proyecto manera de proceso de contratación. Es decir, en este extremo solicitamos pues que se declare en ese extremo fundada nuestra pretensión. Ahora bien, a la segunda pretensión de dejar sin efecto en el acto de desempate
por su defecto de otorgar la buena pro de mi representada, debemos entender lo siguiente. En el presente procedimiento se presentaron 7 postores, de los cuales solamente el consorcio adjudicatario y mi representada pasaron a la etapa de evaluación de ofertas. Como podemos ver en esta imagen, que obra en la página 12 del acta del comité, como primer orden de apelación está el consorcio San Juan, que es el adjudicatario, y como segundo está el consorcio San Fernando, mi representada, que es el impugnante. Ambos con un puntaje total de 105 puntos. Muy bien, entendamos que hay un empate. El comité ha realizado un sorteo para hacer el desempate, pero ha omitido las reglas del artículo 91 del reglamento de la ley de contrataciones, que señala lo siguiente. Tratándose la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden. A. Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorciados conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia, o las microempresas y pequeñas empresas o los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de la materia o a través del sorteo. Es decir, el comité de frente ha realizado la tercera opción y no ha cumplido estrictamente ni la primera ni la segunda. Muy bien, ¿a qué se refiere la normativa de la materia? Referido al artículo precedente, se refiere a la ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que en su artículo 56 dispone que en los procesos de contratación, que es el caso, convocadas por entidades públicas, la empresa promocional de personas con discapacidad tienen preferencia en el caso de empate. Es el caso que hemos llegado a un empate, entre 2 o más propuestas. Lo cual señala o coincide con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que hemos hecho lectura anteriormente. Muy bien, y para acogerse a este efecto, a este beneficio, en el artículo 56 de la ley, señala que la empresa promocional de personas con discapacidad presenta ante la entidad pública en su oferta la constancia emitida por la Autoridad Administrativa de Trabajo, que acredita como tal, así que la copia de planilla de pago correspondiente al mes anterior de la fecha de postulación al proceso de contratación, es decir, del trabajador. Muy bien. Ahora, si nosotros analizamos, y ustedes como el Tribunal de Contratación van a tener a la mano las ofertas presentadas tanto por el adjudicatario y el impugnante, van a observar que en el caso del adjudicatario no han presentado o no han acreditado que es una empresa que promociona personas con discapacidad. Sin embargo, nosotros, como Consorcio San Fernando, hemos presentado los documentos de acuerdo a lo que señala la ley, la constancia de ser empresas promocionales de personas con discapacidad y la copia de planilla de pago del mes anterior a la fecha de presentación de ofertas. En ese sentido, señor del tribunal, el comité no ha calificado o no ha determinado la orden de prelación correctamente. Estamos justificando y argumentando que se debería haber hecho de acuerdo al artículo 91 del reglamento, en el caso de un desempate. Y estamos acreditando con estos documentos en el cual, en orden de prelación, mi representada debería estar en primer lugar. En ese sentido, y en atención al expuesto, queda demostrado que el comité de selección no realizó de forma correcta el desempate establecido en el artículo 91, y dado que debió aplicar el primer criterio de desempate y no realizó de manera correcta. En ese sentido, pues, es que se debe de dejar sin efecto ese sorteo y deben dar de primera orden de prelación a mi representada, y por lo señalado anteriormente en cuanto al concepto de obra por similar, se debe de considerar y otorgar la buena pro a mi representada. En ese sentido, señores del tribunal, solicitamos que se aclare fundado en todos sus extremos nuestro recurso de apelación. Muchas gracias. Gracias también a usted. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra a la representante de la entidad. Para tal efecto, cuenta con 10 minutos para que pueda realizar el informe respectivo. Puede empezar. Buenos días, señor presidente, miembros del órgano resolutivo.
representantes del consorcio San Fernando y demás presentes. Muy buenos días, mi nombre es Janina Fiorella Reina Lucho, con DNI 72720357, abogada de profesión con CAR 12113. En esta oportunidad comparezco en calidad representante legal de la Municipalidad Provincial de Julcán en defensa de la legalidad y transparencia del proceso de adjudicación simplificada 002-2025 MPJ/CS. El motivo de esta audiencia es el recurso de apelación interpuesta por el Consorcio San Fernando en contra del acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de buena pro. Por lo cual, en mi intervención demostraré que todas las decisiones adoptadas por el Comité de Selección fueron tomadas en estricto cumplimiento de la norma vigente y las bases integradas del proceso en mención. Es por ello que expondré los fundamentos que justifiquen la correcta descalificación del Consorcio San Fernando debido a la falta de cumplimiento de requisitos de experiencias de obras similares, asimismo la adecuada aplicación del procedimiento de desempate conforme a las reglas establecidas por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Ante ello, solicito al tribunal que analice el presente caso en base a los criterios técnicos y normativos, ratificando la validez que el proceso se llevó a cabo por el Comité de Selección. Ahora bien, la descalificación de la oferta del Consorcio San Fernando se basa en el recurso de apelación sostenida en la experiencia representada por la ejecución de la obra Construcción de trocha carrozable Huancas Chaupirca, debido a considerarse que la obra es similares. Sin embargo, las bases integradas del proceso de selección establecieron de una manera expresa y clara que se consideran obras similares a aquellas que incluyen actividades de mejoramiento, ampliación o rehabilitación de caminos vecinales. Asimismo, también la terminología utilizada en las bases responde a criterios técnicos y normativos que diferencian claramente la construcción de un camino nuevo a una rehabilitación o mejoramiento de una vía que ya existe. No es admisible que el postor pretenda asimilar su experiencia en construcción como equivalente a unas actividades exigidas en las bases, ya que el objetivo propio de la convocatoria es la reparación, no la construcción de un camino nuevo. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3, anexo 1 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la experiencia del postor debe evaluarse según las características específicas de la obra a ejecutarse. Es decir, la omisión del postor al presentar una experiencia que cumpla con los términos establecidos en las bases justifica plenamente una descalificación del mismo. Es por ello que el comité ha adoptado esa decisión de que el postor no cumple con dichos requisitos. Ahora hablemos del procedimiento de desempate. El apelante argumenta que no se incumplió el procedimiento de desempate al no otorgarse la prioridad a su representada por supuestamente cumplir con las condiciones de la empresa promocional de personas con discapacidad. Sin embargo, la verificación de documentos realizados por el Comité de Selección reveló que ninguno de los postores presentó la totalidad de los requisitos exigidos por el numeral 61.1 del reglamento de la Ley de Contrataciones. Es por ello que al no haberse presentado todos los requisitos ambos postores, el comité decidió que sería, según ley, el segundo paso, realizar el sorteo electrónico para el cumplimiento de la ley. Ahora bien, si nosotros hablamos del principio de la legalidad y objetividad, la evaluación de la oferta se realizó conforme a las bases y reglamentos aplicables en la materia. Hacer excepción vulneraría la seguridad jurídica y la imparcialidad del proceso. Asimismo, al hacer una protección de intereses públicos, la exigencia de la experiencia en mejoramiento o rehabilitación garantiza que el adjudicatario posee la competencia necesaria para ejecutar la obra en calidad, tal como quiere la entidad. Al aceptar nosotros la apelación del apelante, modifica los criterios post-evaluación, ofertaría el equilibrio del proceso
y podría generar futuras observaciones, tanto de órganos de control como del tribunal mismo. Es por ello que, a modo de conclusión, la descalificación del Consorcio San Fernando se efectuó de una manera correcta, conforme a las bases integradas del proceso de selección, dado que la experiencia presentada no calificó como obra similar, según las definiciones establecidas por el proceso de selección, tal y como constan en las bases. El procedimiento de desempate, también de acuerdo a la normativa vigente, descartándose la aplicación de criterios preferenciales debido a la falta de documentación completa por parte de los postores. En consecuencia, el sorteo electrónico que realizó el comité fue un método válidamente aplicable. Se solicitó al Tribunal de Contrataciones del Estado declarar infundado el recurso de apelación interpuesta por el Consorcio San Fernando y confirmar la validez adoptadas por el Comité de Selección de la entidad. Eso es todo. Gracias. Gracias también a usted. Vamos a conceder el derecho de réplica del impugnante. Para tal efecto, cuenta con 3 minutos adicionales. Gracias, señora presidenta. En cuestión a la obra similar, nosotros nos ratificamos y sostenemos que sí se debe considerar la palabra construcción como una obra similar, como un concepto de obra similar, dado que ya hemos expuesto en diferentes criterios del Tribunal de Contrataciones, tanto como analizar las ofertas de manera integral, como también cuál es el criterio que tienen de que los conceptos de una obra similar es aquella que tiene características parecidas, no iguales, como quiere interpretar o señalar hoy en día en la presente audiencia la representante de la entidad, sino a la que se debe señalar como los conceptos que son criterios y son principios y que las bases integradas tienen que guiarse en ello. Si no, estaríamos hablando de un supuesto, de una causal de nulidad, y es lo que nosotros no estamos sosteniendo ese punto. Y respecto al tema del sorteo que hace mención la representante de la entidad, es tanto falso lo que ha mencionado, porque si ustedes verifican nuestra oferta, en los folios del 50 al 55, es en donde hemos presentado efectivamente los documentos que acreditan que ambas empresas conformadas al Consorcio San Fernando tienen o son promociones de personas con discapacidad. Entonces ustedes tendrán la labor de valorar estos documentos y lo señalado en la presente audiencia, y conforme pues se tendrían que otorgar la buena pro a mi representada. Eso es todo. Gracias. La entidad también cuenta con 3 minutos adicionales por si desea agregar algo más. Lo único que quiero agregar es y dejar en claro que la entidad, a través del Comité de Selección, no solo han garantizado la aplicación de la normativa y la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos en atención al principio de libre concurrencia. Es por ello que solicito al Tribunal de Contrataciones declarar infundada la apelación por parte del Consorcio San Fernando y llevar un análisis oportuno y coherente con toda la documentación que ustedes ya cuentan. Es esto. Gracias. Bien, señores vocales, ¿van a realizar consultas? Buenos días con todos. En mi caso no tengo consulta, señora presidenta. Gracias, doctor. Buenos días con todos. Tampoco tengo consulta, señora presidenta. Gracias, doctor. Yo quiero hacer una consulta al representante del impugnante, señor Mauricio. Dígame, en torno justo al punto del desempate, que según la ha escuchado usted también a la entidad, señala de que no se otorgó o no se utilizó el primer criterio de desempate o uno de los criterios de desempate previo al sorteo porque no se cumplió por parte de los proveedores con la documentación. Y usted ha señalado en su presentación que su representada sí presentó la documentación, entiendo que dijo el certificado de que lo acredita como empresa promocional y también la planilla del mes anterior a lo que se le pide de acuerdo a la normativa de la materia. ¿Es correcto esa información? Lo que usted ha presentado es lo que ha señalado en la audiencia y por qué entiende que la entidad dice que no cumple. Sí, es correcto. Lo que nosotros hemos presentado en nuestra oferta está en el folio de 50 a 55. Y señalamos que no es cierto lo que dice porque justamente en
en las palabras de la representante de la entidad, ha señalado que nosotros no hemos presentado esa documentación o no se ha acreditado. Es por eso que no han considerado pues esos puntos para el desempate y han hecho mediante sorteo. Es lo que ha declarado y está en audio. Es por eso que Dígame, nosotros sostenemos. perdóneme que lo corte, Dígame. disculpe. ¿Cuándo fue la presentación de la oferta? A ver, déjeme. La presentación de la oferta está con fecha 11 de febrero. ¿Y la planilla que ustedes presentaron de qué mes fue? De enero. Planilla de... Ya, correcto. Será materia entonces de verificación por parte de este tribunal. Gracias por su respuesta. Bien, Correcto. no habiendo preguntas adicionales que realizar, daríamos por concluida la presente audiencia. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan un buen día. Hasta luego.